Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre llamado Robert. Era un empresario de mediana edad, bien vestido, con una sonrisa confiada, y cuando nos sentamos a hablar en un pequeño café de Chicago, me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: Brian, yo gano más dinero que el 90% de las personas en este país. Y aún así, cada vez que miro mi cuenta bancaria, siento que algo está mal. Siento que el dinero se escapa de mis manos como si tuviera agujeros en los bolsillos. Y yo le pregunté cuánto ahorras cada mes. Hubo un silencio largo, incómodo, y finalmente dijo: nada. Pero es que los gastos son muchos. Esa respuesta lo decía todo. Robert no tenía un problema de ingresos. Tenía un problema de decisión. Esa diferencia, esa sola diferencia, es lo que separa a las personas que construyen riqueza de las que simplemente circulan dinero durante toda su vida sin acumularlo. No es el talento, no es la suerte, no es el apellido ni el barrio donde naciste. Es una decisión, una sola decisión tomada de manera consistente, día tras día, que con el tiempo crea un abismo entre quienes logran independencia financiera y quienes llegan al final de su vida preguntándose a dónde fue todo. Quiero hablar contigo hoy sobre eso, sobre esa decisión. Pero antes de llegar a ella necesito que entiendas el terreno sobre el que estamos caminando, porque si no comprendes el contexto, la decisión en sí misma puede parecer demasiado simple, demasiado obvia, y podría descartarla. Ese sería el mayor error que podrías cometer. Durante décadas he trabajado con personas de todo tipo. Empresarios que construyeron imperios desde cero, profesionales que ganaban fortunas y las perdían en silencio, jóvenes sin recursos que se convirtieron en millonarios antes de los 40, y personas mayores que, a pesar de haber trabajado toda su vida, dependían de una pensión mínima para sobrevivir. Lo que he aprendido después de estudiar a miles de personas en todas las circunstancias imaginables es que la riqueza no es principalmente un fenómeno económico, es un fenómeno psicológico. El dinero sigue a la mente, siempre, sin excepción. Permíteme explicarte esto con más detalle porque es fundamental. Cuando hablo de que el dinero sigue a la mente, no me refiero a visualizaciones ni a pensar positivo mientras esperas que el universo te envíe un cheque. Me refiero a algo mucho más concreto y verificable. Me refiero a que las decisiones que tomas con el dinero son el resultado directo de los programas mentales que llevas instalados desde la infancia, desde la adolescencia, desde las conversaciones que escuchaste en tu hogar, desde las creencias que absorbiste sin darte cuenta. Piénsalo así. Cuando eras niño, escuchabas cosas. Quizás escuchabas frases como: el dinero no crece en los árboles, los ricos son unos aprovechadores, nosotros no somos de esa clase de gente, con lo que tenemos es suficiente, el dinero es la raíz de todos los males. Quizás escuchabas lo contrario, quizás en tu casa se hablaba del dinero como una herramienta, como algo que se puede crear, como algo que responde al esfuerzo inteligente. Sea cual sea el caso, esas conversaciones, esas frases, esos modelos que observaste se convirtieron en tu sistema operativo financiero. Ese sistema operativo es el que hoy, sin que te des cuenta, está tomando decisiones por ti. Esto no es una metáfora, es neurociencia. Nuestro cerebro construye patrones a partir de la repetición. Cuando algo se repite suficientes veces, especialmente durante los años formativos, se convierte en un camino neuronal tan profundo que seguirlo se siente natural, automático, incluso correcto. Y ahí está el problema, porque muchas personas están siguiendo caminos neuronales que los llevan exactamente en la dirección opuesta a donde quieren ir y lo hacen sintiéndose completamente justificado. Conocí a una mujer, Sandra, que era profesora universitaria en México, inteligente, preparada, con un doctorado y un salario que la ubicaba en el segmento medio alto de la sociedad. Pero Sandra tenía una creencia profundamente arraigada. Creía que hablar de dinero era de mal gusto, que las personas verdaderamente inteligentes y cultas no se obsesionaban con el dinero. El dinero era un tema superficial para gente superficial. Esa creencia que le parecía elegante y sofisticada era en realidad una trampa que le impedía aprender sobre finanzas, invertir, planificar su futuro o siquiera revisar sus estados de cuenta con regularidad. Cuando llegó a mis seminarios tenía 52 años, ningún ahorro significativo y una ansiedad financiera que no podía explicar porque no se permitía mirar el problema directamente. Sandra es un ejemplo de lo que yo llamo el costo oculto de las creencias limitantes.
No son las creencias que reconoces como negativas las que más daño te hacen. Son las que parecen virtuosas, nobles, intelectualmente superiores. Esas son las más peligrosas porque las defiendes con orgullo. Entonces, ¿cuál es esa única decisión que separa a los ricos de los pobres? Te lo voy a decir ahora, sin rodeos, y luego vamos a pasar el resto de esta conversación entendiendo por qué funciona, cómo aplicarla y por qué la mayoría de las personas, aunque la escuchen, no la implementan. La decisión es esta: pagar primero a ti mismo. Eso es todo. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar las deudas, antes de salir a cenar, antes de comprar ropa, antes de cualquier otra cosa, separas un porcentaje de tus ingresos para ti mismo, para tu futuro, para tu seguridad, para tu libertad, y ese dinero no se toca, no existe para gastos cotidianos, existe para construir riqueza. Ahora, sé lo que estás pensando. Brian, eso no es ningún secreto, eso lo he escuchado antes, y tienes razón. ¿Lo has escuchado? Probablemente muchas veces, y aún así las estadísticas son devastadoras. En casi todos los países del mundo, más del 70% de las personas viven de cheque en cheque. No tienen ahorros suficientes para cubrir una emergencia de 3 meses. Trabajan durante 40 años y llegan a la jubilación dependiendo del gobierno o de sus hijos. Porque escuchar algo y hacer algo con ello son dos actos completamente diferentes. Y la distancia entre escuchar y hacer es donde viven la mayoría de los sueños no realizados. Entonces, ¿por qué es tan difícil implementar algo tan simple? Porque va en contra de todo lo que nuestra cultura nos enseña sobre el dinero. Vivimos en una sociedad diseñada para el consumo inmediato. Cada anuncio que ves, cada red social que usas, cada tienda que visitas, está diseñada con una precisión científica para activar tu impulso de gastar ahora. Los economistas del comportamiento lo llaman descuento temporal, que es la tendencia natural del cerebro humano a valorar las recompensas inmediatas mucho más que las recompensas futuras. $1 hoy se siente más real, más poderoso, más satisfactorio que $10 en 10 años. Y las empresas lo saben y lo explotan. Además, hay un fenómeno que los psicólogos llaman adaptación hedónica, que es nuestra increíble capacidad como seres humanos de adaptarnos rápidamente a cualquier nivel de vida y comenzar a querer más. Cuando ganabas la mitad de lo que ganas ahora, pensabas que si alguna vez ganaras el doble, estarías perfectamente bien. Cuando llegaste al doble, tus gastos se expandieron para llenar ese espacio y de repente necesitas más y más y más. Esta rueda no tiene fin a menos que tomes una decisión consciente de interrumpirla. Aquí es donde entra la primera gran diferencia entre la mentalidad promedio y la mentalidad de riqueza. La persona promedio ajusta sus ahorros a lo que le sobra después de gastar. La persona con mentalidad de riqueza ajusta sus gastos a lo que le sobra después de ahorrar. Parece un juego de palabras. No lo es. Es una diferencia filosófica fundamental que produce resultados radicalmente distintos a lo largo del tiempo. Cuando ajustas tus ahorros a lo que te sobra, el resultado casi siempre es el mismo, no te sobra nada, porque los gastos tienen una tendencia natural a expandirse hasta ocupar todos los ingresos disponibles. Es casi una ley de la naturaleza. Si tienes espacio, lo llenarás. Si tienes dinero disponible, encontrarás una razón para gastarlo. Pero cuando primero separas el ahorro y luego vives con el resto, algo interesante ocurre. Te adaptas. El cerebro es extraordinariamente flexible cuando no tiene otra opción. Encuentras formas de vivir bien con menos porque tienes que hacerlo. Recuerdo a un joven que asistió a uno de mis seminarios en Los Ángeles. Se llamaba Marcus. Tenía 28 años, ganaba un salario modesto como técnico de computadoras y estaba convencido de que era imposible ahorrar con lo que ganaba. Después del seminario, decidió intentarlo. Se comprometió a ahorrar el 10% de cada cheque automáticamente antes de hacer cualquier otra cosa. Me escribió un año después. Me dijo que durante las primeras semanas fue difícil, que tuvo que cancelar algunas suscripciones, que comió fuera con menos frecuencia, que pensó en rendirse varias veces, pero que después de 3 meses su cerebro simplemente se había adaptado. Ya no extrañaba lo que había eliminado y tenía por primera vez en su vida adulta una cuenta de ahorros que crecía. Me dijo algo que me pareció profundo para alguien de su edad. Me dijo: Brian, por primera vez siento que el dinero trabaja para mí en lugar de yo trabajar para el dinero. Eso es exactamente lo que se siente cuando cambias la ecuación, y es adictivo en el mejor sentido posible. Pero quiero ir más profundo, porque pagar primero a ti mismo es el principio central, pero no es toda la historia. Hay capas debajo de ese principio que necesitas entender para que funcione de verdad y de manera sostenida.
La primera capa es lo que yo llamo la ley de la atracción financiera y no me refiero a nada místico. Me refiero a algo completamente práctico. Las personas que tienen dinero ahorrado atraen más oportunidades de hacer dinero. No porque el universo los favorezca, sino porque tienen la capacidad de actuar cuando aparecen las oportunidades. Cuando alguien con dinero ahorrado escucha sobre una inversión inteligente, puede participar. Cuando alguien sin ahorros escucha sobre la misma inversión, solo puede observar. El dinero genera opciones y las opciones generan más dinero. Es un ciclo virtuoso que comienza con esa primera decisión de guardarlo en lugar de gastarlo. He visto esto repetirse cientos de veces. Personas que comenzaron a ahorrar sin ningún plan específico de inversión, simplemente porque habían adoptado el hábito de separar dinero cada mes y que de repente, cuando apareció una oportunidad, estaban en posición de aprovechar. Esa oportunidad los catapultó a un nivel completamente diferente. Mientras tanto, sus amigos que ganaban lo mismo, pero gastaban todo, seguían exactamente donde estaban. La segunda capa es la psicología de la identidad financiera. Esto es algo que pocas personas entienden y que tiene un impacto enorme. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos en relación con el dinero, una identidad financiera, y esa identidad actúa como un termostato. Si tu termostato interno está programado para persona que gana 20,000 al año, cada vez que tus ingresos suban por encima de eso, inconscientemente harás cosas para volver a ese nivel. Gastarás más, tomarás malas decisiones, encontrarás maneras de perder lo que ganaste. Porque tu identidad no puede sostener más de lo que cree merecer. Esto explica por qué tantas personas que ganan la lotería terminan peor que antes en pocos años. No es mala suerte, es que su identidad financiera no estaba preparada para administrar esa cantidad de dinero. El dinero siempre fluye hacia donde la identidad puede sostenerlo. Entonces, ¿cómo cambias tu identidad financiera? A través de la acción consistente. Cuando empiezas a ahorrar regularmente, cuando empiezas a educarte sobre finanzas, tu cerebro comienza a reescribir la narrativa sobre quién eres en relación con el dinero. Empiezas a verte como alguien que administra bien el dinero, como alguien que construye riqueza. Y cuando esa imagen se fortalece, tus decisiones comienzan a alinearse con ella de manera natural. Este proceso no es instantáneo, requiere tiempo. Requiere repetición, pero es completamente real y completamente alcanzable para cualquier persona dispuesta a comprometerse con él. Ahora quiero hablarte de algo que considero uno de los errores más devastadores que comete la gente con el dinero, y es un error que no parece un error. Se llama el consumo de estatus. El consumo de estatus es la tendencia de gastar dinero no para satisfacer necesidades reales ni para crear experiencias genuinas, sino para comunicar un cierto nivel social a los demás. Es comprar el carro que no puedes permitirte para que tus vecinos piensen que te va bien. Es llevar ropa de marca para que tus colegas te respeten. Es vivir en un apartamento más caro de lo necesario para mantener una imagen. Hay un libro extraordinario de Thomas Stanley y William Banco llamado El millonario de la puerta de al lado, donde investigaron durante años a las personas verdaderamente ricas en Estados Unidos. Y lo que descubrieron fue contraintuitivo y fascinante. La mayoría de los millonarios reales no viven en los vecindarios más lujosos, no conducen los carros más caros, no usan los relojes más costosos. Viven por debajo de sus posibilidades de manera deliberada y consistente. Mientras tanto, las personas que parecen ricas, las que tienen todos los símbolos externos de la riqueza, con frecuencia están endeudadas hasta el cuello. El mundo está lleno de personas que parecen ricas y son pobres, y de personas que parecen ordinariamente ricas. Y la diferencia está en una sola cosa, en lo que hacen con el dinero que ganan. Los que parecen ricos gastan para impresionar a los demás, los que son realmente ricos invierten para asegurar su futuro. Aquí quiero detenerme en algo importante, porque no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo que vivas como un monje. No te estoy diciendo que no disfrutes tu dinero. No te estoy diciendo que la austeridad extrema sea el camino. Te estoy diciendo algo mucho más matizado, que existe una diferencia entre gastar en lo que genuinamente te da valor y felicidad y gastar para mantener una imagen que ni siquiera es tuya. Cuando gastas en experiencias que enriquecen tu vida, en educación que expande tus capacidades, en salud que protege tu mayor activo que es tu cuerpo, en relaciones que nutren tu alma, estás haciendo inversiones, aunque no las llames así. Pero cuando gastas en símbolos de estatus que no te dan satisfacción real más allá de los primeros días,
estás pagando un precio muy alto por algo que no vale lo que cuesta. Uno de mis estudiantes, un hombre llamado Eduardo, que vivía en Madrid, me contó que durante 10 años había gastado una parte significativa de su salario en ropa de diseñador. No porque le apasionara la moda, sino porque en su industria todos lo hacían y sentía que era necesario para ser tomado en serio. Un día hizo el cálculo de cuánto había gastado en esos 10 años solo en ropa que usaba pocas veces, y el número lo dejó paralizado. Era suficiente para haber comprado un apartamento pequeño, un apartamento que hoy estaría generando renta. En cambio, tenía un armario lleno de trajes que nadie recordaba que llevaba. Esa historia no es inusual, es extraordinariamente común, y el problema no es la ropa, el problema es la inconsciencia. El problema es gastar sin conectar ese gasto con las consecuencias a largo plazo. Una de las herramientas más poderosas que enseño es lo que llamo el costo real de las cosas. El costo real de algo no es su precio de etiqueta, es cuántas horas de tu vida tienes que trabajar para pagarlo y cuánto valdría ese dinero si lo hubieras invertido en cambio. Voy a darte un ejemplo concreto. Supongamos que estás considerando comprar un televisor de $2,000, ganas $20 por hora. Así que ese televisor te cuesta 100 horas de tu vida, pero además, si esos $2,000 los hubieras invertido a un retorno promedio del 7% anual durante 20 años, esos 2,000 se habrían convertido en aproximadamente $7,700. Entonces, el costo real de ese televisor no es $2,000, es 100 horas de tu vida más $5,700 en crecimiento futuro. ¿Todavía parece una buena compra? No estoy diciendo que nunca compres un televisor, estoy diciendo que cuando calculas el costo real de las cosas, tus decisiones de consumo cambian radicalmente. Porque de repente ves que cada decisión de gasto es también una decisión de inversión o de no inversión. Y esa perspectiva transforma la manera en que manejas el dinero. Ahora hablemos de algo que me parece absolutamente crucial y que muy pocas personas entienden correctamente: la diferencia entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki popularizó estos conceptos en Padre Rico, Padre Pobre, y aunque puede haber debate sobre algunos detalles de su obra, la distinción fundamental es brillante y completamente correcta. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo, y la clave para construir riqueza es simple en teoría y difícil en práctica: adquirir activos y minimizar pasivos. El problema es que la cultura del consumo nos ha entrenado para confundir los dos. El carro que compraste y que se deprecia cada año mientras le pagas seguro, mantenimiento e impuestos es un pasivo. La casa en la que vives puede ser un activo o un pasivo dependiendo de muchos factores. Las deudas de tarjeta de crédito son pasivos puros. Las acciones que compras en una empresa sólida son activos. Un negocio que genera flujo de caja es un activo. Un fondo de inversión que crece con el tiempo es un activo. Los ricos pasan su vida acumulando activos. Los que luchan financieramente pasan su vida acumulando pasivos que parecen activos. Y la diferencia entre los dos grupos no es el ingreso, es el conocimiento y la disciplina para aplicar. Permíteme compartir contigo algo que aprendí de uno de mis mentores hace muchos años. Me dijo: Brian, el dinero es un maestro severo para quien lo ignora y un servidor fiel para quien lo entiende. Esa frase se quedó grabada en mí porque captura perfectamente la naturaleza del dinero. El dinero no es bueno ni malo. No es tu amigo ni tu enemigo. Es una herramienta neutral que amplifica lo que ya eres. Si eres disciplinado, el dinero amplifica tu disciplina y te hace más libre. Si eres impulsivo, el dinero amplifica tu impulsividad y te hace más esclavo. Por eso el trabajo más importante que puedes hacer en el área financiera no es aprender sobre inversiones o estrategias fiscales, aunque eso también importa. El trabajo más importante es trabajar en ti mismo, en tus creencias, en tus hábitos, en tu relación emocional con el dinero. ¿Cómo te hace sentir el dinero? ¿Te genera ansiedad? ¿Te genera culpa? ¿Te genera vergüenza? ¿O te genera confianza, gratitud, posibilidad? Tu respuesta emocional al dinero es el termómetro de tu salud financiera futura. Y si la respuesta es negativa, no es porque seas una mala persona. Es porque tienes programas que necesitan ser actualizados. Una de las formas más efectivas de cambiar tu relación emocional con el dinero es cambiar el lenguaje que usas para hablar de él. Las palabras que usamos no solo describen nuestra realidad,
la crean? Cuando dices, no puedo permitirme eso, tu cerebro acepta esa declaración como un hecho y deja de buscar soluciones. Pero cuando dices, ¿cómo podría permitirme eso?, tu cerebro activa su función de resolución de problemas y comienza a buscar respuestas. Es un cambio pequeño en las palabras y enorme en el impacto. Hay personas que dicen, el dinero se me escapa de las manos, y personas que dicen, estoy aprendiendo a dirigir mi dinero con intención. Las dos personas pueden estar en la misma situación financiera hoy, pero en años estarán en lugares completamente diferentes porque sus palabras están programando acciones diferentes. Quiero hablarte ahora sobre algo que llamo los 3 niveles de riqueza, porque creo que es importante que tengas claridad sobre hacia dónde vas y por qué. El primer nivel es la seguridad financiera. Este es el nivel donde tienes suficiente dinero ahorrado o invertido para cubrir tus gastos básicos durante al menos 6 meses sin trabajar. Es el colchón que te permite respirar, que te quita el miedo a perder el trabajo, que te da espacio para tomar decisiones desde la calma en lugar de desde el pánico. La mayoría de las personas nunca llegan a este nivel porque siempre hay algo más urgente que gastar, y sin embargo, este nivel es el fundamento de todo lo demás. Sin seguridad financiera, cualquier crisis puede destruirte. El segundo nivel es la libertad financiera. Este es el nivel donde tus activos generan suficiente ingreso pasivo para cubrir tu estilo de vida actual sin que necesites trabajar activamente. Este es el sueño de muchas personas y es completamente alcanzable, pero requiere años de disciplina consistente. No décadas de sacrificio extremo, años de decisiones inteligentes repetidas. El tercer nivel es la abundancia financiera. Este es el nivel donde tienes más dinero del que puedes gastar razonablemente y donde tu riqueza se convierte en una herramienta para impactar el mundo de manera significativa. No muchas personas llegan aquí, pero más de las que crees podrían hacerlo si empezaran con la mentalidad correcta desde el principio. La mayoría de las personas viven toda su vida entre el nivel 0 y el nivel 1, luchando por llegar a la seguridad sin nunca lograrlo del todo. La razón casi siempre es la misma. Nunca tomaron esa decisión fundamental de pagar primero a sí mismos y mantenerla de manera consistente. Ahora quiero hablarte sobre el tiempo, porque el tiempo es el ingrediente más poderoso en la ecuación de la riqueza y también el más subestimado. Albert Einstein supuestamente llamó al interés compuesto la 8ª maravilla del mundo. No sé si realmente lo dijo, pero el concepto es verdadero independientemente de quién lo haya expresado. El interés compuesto es el proceso por el cual el dinero que ganas sobre tu inversión también comienza a generar ganancias, y así sucesivamente en un ciclo que se acelera con el tiempo. Permíteme darte un ejemplo que siempre impacta a la gente. Si tienes 20 años y empiezas a invertir $200 al mes con un retorno promedio del 7% anual, a los 65 años tendrás aproximadamente $520,000. Si esperas hasta los 30 para empezar con la misma cantidad y el mismo retorno, tendrás alrededor de $240,000. Si esperas hasta los 40, tendrás alrededor de $100,000. La cantidad que inviertes es la misma, la diferencia es el tiempo, y esa diferencia es de cientos de miles de dólares. Esto es devastador para las personas que dicen empezaré a ahorrar cuando gane más, porque cada año que esperas, el costo de esa espera crece de manera exponencial, no lineal, exponencial. El mejor momento para empezar era ayer. El segundo mejor momento es hoy. Y nótese que no estoy hablando de cantidades grandes. $200 al mes es menos de $7 al día. Es el precio de un café con leche y un pequeño snack. Estoy hablando de cantidades que la mayoría de las personas gastan sin pensarlo 2 veces y que si fueran redirigidas hacia inversiones consistentes producirían resultados transformadores a lo largo del tiempo. El problema es que el cerebro humano es terrible para comprender el crecimiento exponencial. Somos lineales por naturaleza. Cuando pensamos en el futuro, tendemos a proyectar de manera lineal como si las cosas crecieran a la misma velocidad todo el tiempo, pero el interés compuesto no crece de manera lineal. Crece lentamente al principio, casi de manera imperceptible, y luego de repente se acelera de maneras que parecen milagrosas, pero que son simplemente matemáticas. Esto crea un problema de motivación enorme, porque cuando empiezas a ahorrar e invertir, los primeros meses y años, los resultados son modestos. No ves una transformación dramática. No ves que tu vida cambia radicalmente de un día para otro. Muchas personas se desaniman y abandonan justo antes de que el proceso empiece a acelerarse.
Es como plantar un árbol y arrancarlo después de 3 meses porque todavía no da frutos. La disciplina de continuar cuando los resultados no son todavía visibles es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar en tu vida financiera. Esa disciplina se construye de la misma manera que cualquier otra habilidad, con práctica repetida, con comprensión del proceso y con una visión clara de hacia dónde vas. Hablemos de disciplina, porque es una palabra que mucha gente malinterpreta. Disciplina no significa sufrimiento. Disciplina no significa privación. Disciplina es simplemente la capacidad de hacer lo que necesitas hacer cuando necesitas hacerlo, te apetezca o no. Y es una capacidad que se puede entrenar y fortalecer como un músculo. He estudiado a personas altamente disciplinadas durante décadas y lo que he descubierto es que los más disciplinados no son los que tienen más fuerza de voluntad. Son los que han diseñado su entorno y sus sistemas de manera que la disciplina sea el camino de menor resistencia. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa automatizar tus ahorros. Sí tienes que tomar la decisión activa de ahorrar cada mes. Habrá meses en que no lo harás porque habrá algo más urgente, algo más tentador, algo que parecerá más importante en el momento. Pero si configuras una transferencia automática, el día que recibes tu salario, el dinero desaparece antes de que puedas gastarlo y con el tiempo ni siquiera lo extrañas. Esto es lo que los economistas del comportamiento llaman arquitectura de decisión. Diseñar el sistema de manera que la mejor decisión sea también la más fácil cuando aplicas este principio a tus finanzas. El resultado es poderoso. Además de automatizar los ahorros, hay otra práctica que recomiendo con mucha fuerza: llevar un registro de todos tus gastos durante al menos 30 días. No para torturarte ni para sentirte culpable, sino para obtener información. La mayoría de las personas tienen una idea muy vaga de a dónde va su dinero. Cuando hacen el ejercicio de registrarlo durante un mes, quedan genuinamente sorprendidos. Descubren gastos que habían olvidado completamente, suscripciones que ya no usan, patrones de gasto impulsivo que ocurren en momentos específicos de estrés o aburrimiento. El conocimiento es poder, pero solo si actúas sobre él. Y cuando ves claramente a dónde va tu dinero, tienes el poder de redirigirlo hacia donde quieres que vaya. Ahora quiero hablarte sobre algo que considero una de las revelaciones más importantes de toda esta conversación. Y es la diferencia entre el pensamiento de escasez y el pensamiento de abundancia. El pensamiento de escasez dice: hay una cantidad fija de riqueza en el mundo, y si alguien tiene más es porque otros tienen menos. El pensamiento de escasez dice: el dinero es difícil de ganar y fácil de perder. El pensamiento de escasez dice: no soy del tipo de persona que se hace rica. El pensamiento de escasez dice: el dinero cambia a las personas para mal. El pensamiento de abundancia dice: la riqueza se puede crear, no solo redistribuir. El pensamiento de abundancia dice: hay más que suficiente para todos los que estén dispuestos a trabajar inteligentemente. El pensamiento de abundancia dice: puedo aprender lo que necesito saber para mejorar mi situación financiera. El pensamiento de abundancia dice: el dinero es una herramienta para crear valor en el mundo. ¿Cuál de estos dos sistemas opera en tu mente? Y más importante, ¿cómo sabes cuál opera en tu mente? No por lo que dices cuando alguien te pregunta, sino por cómo reaccionas cuando ves a alguien que tiene más que tú. Si tu primera reacción es admiración y curiosidad, quieres saber cómo lo lograron y si puedes aprender algo de ellos, eso es pensamiento de abundancia. Si tu primera reacción es resentimiento, juicio o la suposición de que algo malo hicieron para llegar ahí, eso es pensamiento de escasez. Ese resentimiento, esa suposición negativa, es un veneno silencioso para tu prosperidad, porque no puedes atraer lo que rechazas, no puedes construir lo que desprecias. Uno de los ejercicios más poderosos que he visto transformar la mentalidad de las personas es lo que llamo el diario de admiración financiera. Durante 30 días, cada vez que veas a alguien que tiene éxito financiero, en lugar de juzgar, te preguntas: ¿qué hicieron bien? ¿Qué puedo aprender de ellos? ¿Qué decisiones tomaron que yo podría considerar? Lo escribes. Parece simple. El impacto en la mentalidad es profundo. Quiero hablar ahora sobre el tema de los ingresos, porque sería incompleto hablar solo de ahorros e inversión sin hablar de la fuente del dinero. Hay una verdad incómoda que necesito compartir contigo. Si tus ingresos son muy bajos, el ahorro solo puede llevarte hasta cierto punto. Hay un límite matemático a cuánto puedes ahorrar cuando el ingreso es mínimo. Por eso, una parte fundamental de la estrategia de riqueza no es solo gastar menos, sino también ganar más. Pero ganar más no significa trabajar más horas. Significa aumentar el valor
que ofreces al mercado. Esta es una de las leyes más fundamentales de la economía. Te pagan en proporción directa al valor que creas para los demás. Si quieres ganar más, necesitas crear más valor. Para crear más valor, necesitas desarrollar habilidades más valiosas. Eso significa invertir en tu educación, no necesariamente en títulos universitarios, aunque eso puede ser valioso en ciertos contextos. Me refiero a invertir en aprender habilidades que el mercado valore y pague bien. Ventas, programación, liderazgo, comunicación, finanzas, marketing, resolución de problemas complejos. Estas son habilidades que se pueden aprender, que se pueden desarrollar y que aumentan dramáticamente tu valor en el mercado. He conocido a personas que con una inversión de unos pocos miles de dólares en educación especializada duplicaron o triplicaron sus ingresos en menos de 2 años, no porque fueran excepcionales, sino porque identificaron una habilidad que el mercado valoraba altamente y se dedicaron a desarrollarla con disciplina. La inversión más rentable que puedes hacer es en ti mismo, siempre, sin excepción, porque los conocimientos y las habilidades que adquieres no pueden ser quitados por una crisis económica, por un mercado bajista o por ninguna circunstancia externa. Son tuyos para siempre. Aquí hay algo que quiero que consideres seriamente: la diferencia entre un ingreso activo y un ingreso pasivo. Un ingreso activo es el que recibes a cambio de tu tiempo y esfuerzo, tu salario, tus honorarios, tus ventas directas. Si dejas de trabajar, el ingreso se detiene. Un ingreso pasivo es el que recibes independientemente de si trabajas o no. Rentas de propiedades, dividendos de acciones, regalías de libros o cursos, intereses de inversiones. Si dejas de trabajar, el ingreso continúa. La libertad financiera se alcanza cuando tu ingreso pasivo supera tus gastos, y el camino hacia esa libertad comienza con usar una parte de tu ingreso activo para construir fuentes de ingreso pasivo. Esto requiere tiempo, requiere disciplina, requiere educación. Pero es un camino completamente real y alcanzable para cualquier persona dispuesta a comprometerse con él. El error que comete la gente es pensar que esto es solo para los ricos, que necesitas mucho dinero para empezar a invertir. Hoy en día, con la tecnología disponible, puedes comenzar a invertir en fondos indexados con cantidades tan pequeñas como $50 al mes. No te hará rico de la noche a la mañana, pero cada dólar que inviertes hoy es un empleado que trabaja para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso, sin quejas, sin pedir aumento. Quiero hablarte ahora sobre el tema de las deudas, porque es un tema que afecta a millones de personas y que con frecuencia se convierte en el obstáculo más grande entre donde están y donde quieren estar. Hay 2 tipos de deuda: la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es la que usas para adquirir activos que generan más valor del que cuesta la deuda. Un préstamo para comprar una propiedad que genera renta o para financiar un negocio que produce ganancias superiores al costo del préstamo. La deuda mala es la que usas para consumir: tarjetas de crédito para gastos cotidianos, préstamos para vacaciones, financiamiento para carros que se deprecian. La deuda mala es particularmente destructiva porque combina 2 fuerzas negativas. Te quita dinero que podrías estar invirtiendo y te cobra intereses que hacen que el costo real de lo que compraste sea mucho mayor. Precio de etiqueta: una compra de $500 en una tarjeta de crédito con 18% de interés anual, si solo pagas el mínimo, puede costarte el doble o más a lo largo del tiempo. Si tienes deudas de tarjeta de crédito, eliminarlas debe ser tu primera prioridad financiera, antes incluso de invertir. Porque no hay inversión convencional que te dé un retorno del 18 o 25% anual con certeza. Pero pagar una deuda con ese interés te da exactamente ese retorno garantizado, porque cada dólar que pagas te ahorra ese porcentaje en intereses futuros. Hay una estrategia que se llama la bola de nieve de la deuda, popularizada por Dave Ramsey, que consiste en listar todas tus deudas de menor a mayor, pagar el mínimo en todas excepto en la más pequeña y atacar todo el dinero extra disponible hasta eliminarlo. Luego tomas el dinero que pagabas en esa deuda y lo diriges a la siguiente, y así sucesivamente. El efecto psicológico de eliminar deudas completas una por una es tremendamente motivador y crea impulso. Otros prefieren la estrategia de la avalancha, que consiste en atacar primero la deuda con el interés más alto independientemente del monto, lo cual es matemáticamente más eficiente. Cualquiera de las 2 estrategias funciona.
Lo que no funciona es no elegir ninguna y seguir pagando mínimos indefinidamente. Ahora quiero hablar de algo que me parece profundamente importante y que raramente se menciona en las conversaciones sobre dinero: el papel de las relaciones en tu prosperidad financiera. Las personas con quienes pasas más tiempo tienen un impacto enorme en tu mentalidad, en tus hábitos y en tus decisiones financieras. Si tu círculo cercano está compuesto principalmente por personas que tienen una mentalidad de escasez, que se quejan constantemente de la economía, que ridiculizan a quienes tienen ambición financiera, que gastan impulsivamente y normalizan las deudas, ese ambiente tendrá un efecto gravitacional sobre ti. Te jalará hacia abajo aunque no quieras que lo haga. Por el contrario, si te rodeas de personas que hablan sobre inversiones, que comparten conocimientos financieros, que se apoyan mutuamente en sus metas económicas, que celebran el éxito ajeno en lugar de resentirlo, ese ambiente te elevará. No te estoy diciendo que abandones a tus amigos o familia, te estoy diciendo que seas intencional sobre a quién escuchas, a quién admiras, de quién aprendes, que busques mentores, ya sea en persona o a través de libros, podcasts, conferencias, cursos, que amplíes tu círculo de influencia para incluir a personas que estén donde tú quieres estar. Jim Rohn, uno de mis propios mentores, decía que eres el promedio de las 5 personas con quienes pasas más tiempo, y aunque es una simplificación, captura una verdad poderosa. Somos profundamente sociales. Nos calibramos con las personas que nos rodean, y si quieres elevar tu nivel financiero, necesitas elevar también el nivel de las conversaciones y modelos que tienes a tu alrededor. Quiero hablarte ahora sobre algo que llamo el principio del largo plazo, que es quizás la mentalidad más contraria a la cultura actual y también la más poderosa. Vivimos en una época de gratificación instantánea. Todo está diseñado para ser inmediato. Pedidos que llegan en horas, entretenimiento disponible en segundos, respuestas instantáneas, gratificación inmediata en cada pantalla. Esta cultura de la ahora ha creado una generación de personas que tienen una tolerancia extremadamente baja para el esfuerzo sostenido sin resultados inmediatos. Pero la riqueza no funciona así. La riqueza es fundamentalmente un juego de largo plazo. Y las personas que lo entienden y lo aceptan tienen una ventaja enorme sobre las que buscan atajos. ¿Cuántas veces has escuchado historias de personas que perdieron todo en esquemas de inversión que prometían retornos extraordinarios en poco tiempo? ¿Cuántas veces has visto a alguien ganar dinero rápidamente en especulación y luego perderlo todo y más? El camino rápido a la riqueza está lleno de trampas. El camino lento, el camino disciplinado, el camino del interés compuesto y las decisiones consistentes. Ese camino es aburrido, predecible y extraordinariamente efectivo. Warren Buffett, considerado por muchos el mejor inversor de todos los tiempos, construyó la gran mayoría de su fortuna después de los 50 años. No porque empezara tarde, empezó muy joven, sino porque el interés compuesto tarda tiempo en mostrar su poder total. La paciencia no es pasividad, es una estrategia activa y poderosa. Uno de los principios que enseño en mis seminarios es lo que llamo la regla de los 10 años. Antes de tomar cualquier decisión financiera importante, pregúntate: ¿cómo se verá esta decisión dentro de 10 años? ¿Estaré contento de haberla tomado o me arrepentiré de ella? Esta pregunta simple pero poderosa te saca del pensamiento a corto plazo y te coloca en la perspectiva de largo plazo, que es donde se construye la riqueza real. Hay algo más que quiero compartir contigo, y es sobre el tema del riesgo, porque creo que hay 2 errores opuestos que la gente comete con el riesgo. El primero es evitar todo riesgo. Mantener el dinero en una cuenta de ahorros con interés mínimo, porque es seguro. Evitar las inversiones porque se puede perder todo. No iniciar un negocio porque puede fracasar. Este enfoque parece prudente, tiene un costo enorme: el costo de la inflación, que lentamente erosiona el poder adquisitivo de tu dinero, y el costo de oportunidad, que es todo lo que podrías haber ganado si hubieras actuado. El segundo error es asumir demasiado riesgo sin educación ni estrategia. Invertir todos los ahorros en una sola empresa porque alguien te dijo que iba a subir. Especular con criptomonedas sin entender lo que estás comprando. Poner dinero en negocios de amigos sin analizar la viabilidad. Este enfoque puede llevar a pérdidas devastadoras. El camino inteligente está en el medio. Asumir riesgos calculados, diversificados y educados. Invertir en fondos indexados que distribuyen el riesgo entre cientos o miles de empresas. Invertir en propiedades en mercados que conoces bien. Construir un negocio en un área donde tienes experiencia y ventaja competitiva. Estos son riesgos que tienen probabilidades históricamente favorables y que, mantenidos a lo largo del tiempo, producen resultados consistentes. La educación financiera reduce el riesgo. No lo elimina, porque el riesgo cero no existe en ninguna inversión real.
pero lo reduce significativamente y aumenta la probabilidad de buenos resultados. Ahora quiero hablarte sobre algo que considero el fundamento de todo lo que hemos discutido, y es el tema de los valores y el propósito. He conocido a personas que acumularon grandes fortunas y se sentían vacías. He conocido a personas con recursos modestos que vivían con una sensación profunda de abundancia y satisfacción. La diferencia no estaba en la cantidad de dinero, estaba en la conexión entre su dinero y sus valores más profundos. El dinero es un amplificador. Si tienes claridad sobre lo que más valoras en la vida, sobre cuál es tu propósito, sobre qué tipo de persona quieres ser y qué impacto quieres tener en el mundo, el dinero se convierte en un poderoso aliado para vivir esos valores con más plenitud. Pero si no tienes esa claridad, el dinero puede convertirse en un distractor, en una fuente de ansiedad o en un sustituto vacío de lo que realmente buscas. Por eso, una parte crucial de cualquier plan financiero serio es la clarificación de valores. ¿Qué es lo que más importa en tu vida? ¿La libertad, la seguridad, las experiencias, las relaciones, el impacto social, la creatividad? No hay respuestas correctas o incorrectas. Pero cuando tienes claridad sobre tus valores, puedes diseñar un plan financiero que sirva a esos valores en lugar de perseguir un número abstracto que no tiene ningún significado personal. He trabajado con personas cuyo objetivo financiero era acumular tanto dinero como fuera posible. Y cuando llegaban a ese número, se daban cuenta de que el número nunca fue lo que buscaban. Lo que buscaban era la sensación de seguridad o la libertad de elegir o el reconocimiento de otros. Y esas cosas no las da el dinero directamente. Las da vivir en alineación con tus valores más profundos. Cuando tu plan financiero está conectado con tus valores más profundos, la disciplina se vuelve mucho más fácil. No estás ahorrando para un número abstracto. Estás ahorrando para la libertad de pasar más tiempo con tus hijos. Estás invirtiendo para poder dejar de hacer trabajo que no te llena y dedicarte a lo que te apasiona. Estás construyendo riqueza para poder contribuir a causas que te importan. Esa conexión emocional y de propósito es el combustible que mantiene el motor encendido cuando el camino se pone difícil. El camino se pondrá difícil. Habrá crisis económicas, habrá meses donde los mercados bajen y tu portafolio se vea más pequeño. Habrá emergencias inesperadas que amenacen con desviar tu plan. Habrá momentos de duda, de tentación, de cansancio. Y en esos momentos lo que te mantendrá en curso no será la lógica financiera. Será la claridad sobre por qué lo estás haciendo. Quiero compartir contigo una historia que ilustra perfectamente todo lo que hemos hablado hoy. Hace algunos años conocí a dos hermanos en un seminario en Buenos Aires. Sebastián y Nicolás habían crecido en el mismo hogar, con los mismos padres, en las mismas condiciones económicas. Ambos habían comenzado a trabajar a los 25 años con salarios similares. Cuando los conocí, ambos tenían 45 años. Sebastián había tomado la decisión a los 25 de ahorrar el 15% de cada salario automáticamente, sin excepción. Había vivido bien, no se había privado de experiencias importantes, pero había sido intencional sobre sus gastos. Había invertido consistentemente en fondos indexados y había comprado una pequeña propiedad que ahora generaba renta. A los 45 tenía una cartera de inversiones significativa, una propiedad rentando y la tranquilidad de saber que si perdía su trabajo mañana, podría vivir cómodamente durante años sin tocar su capital. Nicolás había vivido al día durante esos 20 años. Había ganado buen dinero. Había tenido carros bonitos, vacaciones memorables, ropa de calidad, pero a los 45 tenía básicamente lo mismo que a los 25, un salario que dependía de seguir trabajando, ningún ahorro significativo y una ansiedad creciente sobre el futuro. Los dos habían disfrutado sus vidas, los dos habían tenido experiencias valiosas, pero uno había construido algo con el tiempo y el otro no. Y la diferencia no era el ingreso, era una decisión tomada 20 años antes y mantenida con disciplina. Cuando le pregunté a Sebastián cuál era el secreto, me dijo algo que me pareció muy sabio. Me dijo: Brian, nunca pensé en el ahorro como un sacrificio. Lo pensé como pagarme primero a mí mismo, como reconocer que en mi futuro yo merecía tanto como mi yo de hoy. Esa perspectiva lo cambió todo. Eso es exactamente lo que quiero que te lleves de esta conversación. No se trata de privarte, no se trata de vivir con miedo al gasto. Se trata de reconocer que tu futuro yo es tan real, tan importante, tan merecedor de bienestar como tu yo de hoy, y que cada decisión financiera que tomas hoy es un regalo o una deuda que le dejas a ese yo futuro. ¿Qué tipo de regalo quieres dejarle? Hay algo más que quiero tocar
comentar antes de cerrar esta conversación, y es el tema del miedo, porque el miedo es quizás el obstáculo más universal en el camino hacia la prosperidad. Miedo a invertir y perder, miedo a intentar y fracasar, miedo a que si tienes dinero cambiarás para mal o perderás a las personas que amas, miedo a destacar, a sobresalir, a ser diferente de tu entorno, miedo a que si te va bien otros te envidiarán o te criticarán. Estos miedos son reales, no son imaginaciones. Son respuestas emocionales profundamente arraigadas que tienen su origen en experiencias pasadas o en creencias heredadas y no desaparecen simplemente porque alguien te diga que son irracionales. La manera de trabajar con el miedo no es ignorarlo ni suprimirlo. Es reconocerlo, nombrarlo y actuar de todas formas. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar del miedo. Cada vez que tomas una acción financiera inteligente a pesar del miedo, estás construyendo no solo riqueza material, sino también confianza en ti mismo. Esa confianza es un activo que no aparece en ningún estado de cuenta, pero que vale más que cualquier inversión. He visto a personas que tenían todos los conocimientos necesarios para mejorar su situación financiera, pero que no actuaban porque el miedo los paralizaba. He visto a personas con conocimientos limitados que actuaban de todas formas, aprendían sobre la marcha, cometían errores pequeños, se ajustaban y avanzaban. Siempre, sin excepción, los segundos llegaban más lejos que los primeros. La acción imperfecta siempre supera a la inacción perfectamente planificada. Esto no significa actuar sin pensar. Significa que en algún punto, después de aprender lo suficiente para tomar una decisión razonable, tienes que actuar. Tienes que dar el primer paso aunque no tengas certeza absoluta, porque la certeza absoluta no existe en el mundo financiero ni en ningún otro área de la vida. Y cuando actúas y cometes errores porque los cometerás, la pregunta no es cómo evitar el error. La pregunta es qué aprendes de él y cómo ajustas tu curso. Las personas más exitosas que he conocido no son las que nunca fallaron, son las que fallaron, aprendieron, se levantaron y continuaron. Su relación con el fracaso era fundamentalmente diferente. No lo veían como una señal de que debían rendirse, lo veían como información, como retroalimentación, como parte inevitable del proceso de aprendizaje. Ahora quiero hablarte sobre algo que creo que es el núcleo de todo lo que hemos discutido, y es la idea de que la riqueza no es un destino, es un proceso. Es una práctica diaria. Es una serie de decisiones pequeñas, tomadas consistentemente a lo largo del tiempo que se acumulan en resultados extraordinarios. No hay un momento mágico en que de repente te conviertes en una persona rica. Hay un proceso gradual, muchas veces invisible, en que tus hábitos, tus decisiones y tu mentalidad se van alineando cada vez más con los principios de la prosperidad y los resultados comienzan a manifestarse de maneras. Sorprenden incluso a quien los está viviendo. He hablado con personas que me dicen: Brian, no sé exactamente cuándo cambió todo. Solo sé que un día miré mi situación y me di cuenta de que era completamente diferente de donde había estado 5 años antes. No fue un solo momento, fue 1000 pequeñas decisiones que se sumaron. Eso es exactamente cómo funciona. No hay un secreto dramático, no hay un truco que nadie te ha contado. Hay principios que funcionan cuando se aplican con consistencia. Y esos principios están disponibles para cualquier persona dispuesta a aprenderlos y aplicarlos. La única decisión que separa a los ricos de los pobres no es una decisión que se toma una vez, es una decisión que se toma todos los días. La decisión de pagar primero a tu futuro, la decisión de educarte financieramente, la decisión de gastar con intención en lugar de por impulso, la decisión de invertir en lugar de solo consumir, la decisión de pensar a largo plazo cuando todo a tu alrededor te empuja hacia el corto plazo, la decisión de actuar a pesar del miedo, la decisión de continuar cuando los resultados no son todavía visibles. Es una decisión que se renueva cada mañana cuando te levantas y eliges conscientemente ser la persona que construye su futuro en lugar de la que simplemente reacciona a su presente. Sé que puede sonar abrumador cuando lo digo así. Puede parecer que requiere una transformación total e inmediata de quién eres y cómo vives, pero no es así. No tienes que cambiar todo de una vez, no tienes que ser perfecto, solo tienes que empezar. Empieza con un paso, solo uno. Quizás es abrir una cuenta de ahorros separada hoy. Quizás es configurar una transferencia automática de $50 al mes. Quizás es leer un libro sobre inversiones. Quizás es sentarte durante una hora y calcular exactamente a dónde va tu dinero cada mes. Quizás es tener una conversación honesta con tu pareja sobre sus metas financieras comunes. Un paso. El primero
porque el primer paso es el más difícil y el más importante. Una vez que lo das, el segundo es más fácil, el tercero más fácil aún. Y así se construye el impulso que eventualmente se vuelve imparable. Recuerdo haber escuchado a un maestro zen que decía que la mejor manera de comer un elefante es un bocado a la vez. Aunque la imagen es extraña, la verdad es profunda. Los cambios grandes se logran con pasos pequeños y consistentes, no con grandes gestos dramáticos que duran una semana y luego se abandonan. Quiero hablarte también sobre algo que llamo el poder de la claridad, porque creo que es un elemento que muchas personas subestiman enormemente. La claridad es poder. Cuando sabes exactamente a dónde quieres ir, exactamente cuánto necesitas para llegar ahí, exactamente qué pasos debes dar, tu cerebro puede enfocar todos sus recursos en esa dirección. Pero cuando tienes metas vagas, como quiero tener más dinero o quiero estar bien económicamente, tu cerebro no tiene suficiente información para dirigir tus acciones de manera efectiva. La especificidad es crucial. ¿Cuánto dinero quieres tener en 10 años? ¿Cuánto necesitas ahorrar cada mes para llegar ahí? ¿En qué vas a invertir? ¿Cuándo revisarás tu progreso? Estas preguntas específicas generan respuestas específicas y esas respuestas generan acciones específicas. Uno de los ejercicios que recomiendo con más fuerza es escribir tus metas financieras en detalle, en tiempo presente, como si ya fueran una realidad. No quiero tener $1.000.000 en activos invertidos que generan un ingreso pasivo de $5,000 al mes. Escribirlo así activa algo en el cerebro, simplemente pensar en ello no activa. Revisarlo regularmente, diariamente, si es posible, mantiene esa imagen vívida y presente, lo que a su vez influye en tus decisiones cotidianas de maneras que muchas veces no son conscientes, pero que son reales, poderosas. Hay investigaciones que muestran que las personas que escriben sus metas tienen significativamente más probabilidades de alcanzarlas que las que simplemente las piensan. No es magia. Es psicología. El acto de escribir clarifica, compromete y programa. Y la revisión regular mantiene esa programación activa. Quiero acercarme al final de esta conversación hablándote sobre algo que considero el regalo más grande que puedes darte a ti mismo y a las personas que amas, la independencia financiera. La independencia financiera no es un lujo reservado para los genios o los afortunados. Es un estado alcanzable para cualquier persona que esté dispuesta a aprender y a actuar con disciplina durante el tiempo suficiente. No es un estado que se alcanza de la noche a la mañana, pero tampoco requiere toda una vida de sacrificio extremo. Lo que requiere es comenzar. Requiere la decisión de que tu futuro importa tanto como tu presente. Requiere la humildad de reconocer que no sabes todo lo que necesitas saber y la disposición de aprender. Requiere la disciplina de actuar de acuerdo con lo que sabes, incluso cuando no tienes ganas. Requiere la paciencia de confiar en el proceso cuando los resultados todavía no son visibles. Y cuando llegas a ese punto, cuando alcanzas la independencia financiera, algo extraordinario ocurre. No es solo que tengas más dinero, es que tienes más opciones. Puedes elegir el trabajo que haces no porque necesitas el dinero, sino porque te apasiona. Puedes decir no a oportunidades que no te sirven sin miedo a las consecuencias económicas. Puedes estar presente con las personas que amas sin la nube constante de la ansiedad financiera. Puedes contribuir a causas que te importan de maneras que antes no eran posibles. La independencia financiera te devuelve algo que el dinero comprado a costa de tu libertad te quita: el control de tu tiempo. El tiempo es el recurso más precioso que tienes, más que el dinero, más que cualquier otra cosa. Porque el tiempo, una vez gastado, no se puede recuperar. Cuando trabajas para construir tu independencia financiera, no estás solo trabajando para tener más dinero, estás trabajando para recuperar tu tiempo, para ser el dueño de tu vida en el sentido más literal y profundo de la palabra. Hay personas que me dicen que el dinero no les importa, que el dinero no da la felicidad, y tienen razón en parte. El dinero en sí mismo no da la felicidad, pero la libertad que el dinero puede comprar, la libertad de elegir cómo pasas tu tiempo, con quién lo pasas, en qué lo inviertes, esa libertad sí contribuye profundamente a una vida plena y significativa. Esa libertad está disponible para ti. No de manera abstracta, no como una promesa vacía, sino como una posibilidad real y concreta que comienza con una decisión tomada hoy. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo que he aprendido después de décadas de estudiar a las personas más exitosas del mundo, no solo financieramente, sino en todos los aspectos de la vida. Las personas que viven vidas extraordinarias no son fundamentalmente diferentes de las que viven vidas ordinarias. No tienen poderes especiales, no tienen información secreta que nadie más tiene. No fueron bendecidas por una fuerza cósmica misteriosa. Lo que tienen es claridad sobre lo que quieren.
la disciplina para actuar en esa dirección consistentemente y la resiliencia para continuar cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es todo. Esas tres cosas, la claridad, la disciplina y la resiliencia, son completamente desarrollables. Son habilidades y como todas las habilidades se desarrollan con práctica y con tiempo. No eres la suma de tu pasado financiero. Eres el resultado de las decisiones que tomas desde hoy en adelante. Cada decisión que tomas en alineación con los principios que hemos discutido hoy te acerca un paso más a la vida que quieres vivir. Así que te pregunto, y esta sí es una pregunta que quiero que te tomes en serio. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más tiempo o más dinero o más información. Hoy vas a abrir esa cuenta de ahorros, vas a configurar esa transferencia automática, vas a sentarte y hacer el cálculo de tus gastos reales. Vas a leer ese libro sobre inversiones que llevas meses posponiendo. Vas a tener esa conversación honesta sobre dinero que has estado evitando. La acción no tiene que ser grande, tiene que ser real, tiene que ocurrir hoy, porque el único momento en que puedes cambiar tu futuro es ahora, no el futuro ahora. El futuro es simplemente una serie de presentes que todavía no han llegado. Cada uno de esos presentes será moldeado por las decisiones que tomes en el presente que tienes ahora mismo. Yo he visto a personas transformar completamente su situación financiera en 5 años partiendo de cero. He visto a personas de 50 años que pensaban que era demasiado tarde comenzar desde cero y construir una seguridad financiera real en menos de una década. He visto a jóvenes de 20 años que empezaron con nada y que a los 40 tenían una libertad financiera que sus padres nunca conocieron. No te digo esto para crear expectativas irreales. Te lo digo para que entiendas que el cambio es posible, que no hay una ventana de oportunidad que se cierra, que mientras estés vivo y puedas tomar decisiones, tienes la capacidad de mejorar tu situación financiera. El árbol más grande del bosque comenzó siendo una semilla, y esa semilla no sabía que se convertiría en un árbol enorme. Solo hacía lo que las semillas hacen, crecer hacia la luz un día a la vez. Tú también puedes hacer eso, crecer hacia la luz de tu mejor futuro financiero, un día a la vez, una decisión a la vez, un hábito a la vez. La única decisión que separa a los ricos de los pobres no es misteriosa, no es compleja, no requiere un genio para entenderla. Solo requiere la voluntad de tomarla y la disciplina de mantenerla. Paga primero a tu futuro, edúcate sobre el dinero, gasta con intención, invierte con paciencia, piensa a largo plazo, actúa a pesar del miedo. Continúa cuando los resultados no son todavía visibles. Esas son las palabras con las que quiero dejarte hoy. No como un conjunto de reglas que seguir, sino como una invitación a una forma diferente de relacionarte con el dinero, con el tiempo y con tu propio potencial. Porque al final, la riqueza más grande no es la que tienes en el banco. Es la persona en que te conviertes en el proceso de construirla. La disciplina que desarrollas, la claridad que ganas, la confianza que construyes, la libertad que alcanzas. Y esa persona, esa versión más libre, más segura, más capaz de ti mismo, ya existe. Está esperando las decisiones que la harán emerger. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Ahora ve a hacer algo con lo que aprendiste, porque el conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento y tú mereces mucho más que eso.